propósito del bicentenario en Chile, se dio la coincidencia feliz para todos de que una mujer por primera vez en la historia de Chile asumiera la presidencia de la República, cuestión que me pareció interesante de investigar y de hacer un trabajo acerca del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Para partir, quisiera señalarles 3 consideraciones a modo de téngase presente, por así decirlo. La primera es que el trabajo se inició a los 14 meses de comenzado el nuevo gobierno. Este es un trabajo que se ha realizado de manera absolutamente independiente, como dicen en el dicho popular, por las mías, y contó con la muy buena colaboración, por ahí lo vi, de un ayudante que es un historiador de la Católica, William San Martín, que está allá con nosotros, que hizo un gran aporte y que le agradezco muy expresamente hoy día. En segundo lugar, este estudio debe ser entendido, y esto es muy importante, como un aporte más, entre muchos otros que seguramente irán surgiendo al respecto. Aquí no pretendemos nosotros dar cuenta de la totalidad de lo que ocurrió en este importante trozo de la historia de Chile, ni mucho menos pretendemos tener la verdad sobre las afirmaciones y tesis que vamos a compartir. Y en tercer lugar, yo quisiera, a propósito de las cuestiones metodológicas, 2 comentarios breves sobre el método científico y sobre la historiografía como un aspecto particular. Quiero dejar en claro, en primer lugar, que soy de los que piensa que no existe un solo y único método científico, cuestión que por lo demás se deduce de la filosofía de la ciencia y también se constata en lo que es la permanente práctica científica que uno puede hoy día conocer y analizar. Además, como ustedes bien saben, hay que recordar que las ciencias sociales tienen un objeto de estudio cuyas características son de suyo muy peculiares, y entonces permite hablar de lo que yo ahí denomino una epistemología más diversa, más ecuménica, que responde precisamente a dicha complejidad. Lo que sí ciertamente se da en la comunidad científica internacional es un acuerdo sobre determinadas reglas del juego o principios básicos que todo investigador debe respetar y que yo por lo menos he intentado hacerlo en este trabajo. Además, de una u otra forma, este trabajo tiene que ver con lo que en la historiografía se llama la historia del presente. Es decir, esto es un análisis y un estudio sobre la realidad social vigente. Uno está trabajando, está investigando con lo que en ese momento se da, con la coetaneidad, y se escribe acerca de ello. Lo que efectivamente, para los que estamos investigando, para los que somos testigos y actores al mismo tiempo, y nos enfrentamos a procesos que muchas veces están abiertos, inacabados, con lo cual hay dificultades metodológicas no menores que sin duda uno tiene que enfrentar. Incluso en el transcurso de lo que les voy a contar van a haber algunas afirmaciones que voy a hacer, algunas situaciones que voy a narrar, que algunos de ustedes se va a sorprender y va a decir, ¿pero cómo? Pero esto es así, porque la verdad es que uno tiene la mirada y la sensación de hoy y no siempre es fácil retrotraerse a lo que efectivamente ha ocurrido y ha sucedido. Entonces, en consideración a estos aspectos metodológicos, es que nosotros construimos una matriz de 4 variables. 4 variables que fueron las que usamos como para atravesar este periodo histórico y a través de ellas poder analizar este gobierno y efectuar el análisis correspondiente. ¿Cuáles son estas 4 variables? Son las siguientes. Primero, los logros e implementación del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. La segunda variable, las relaciones entre los principales actores políticos. La tercera variable, las características del liderazgo de Michelle Bachelet en el ejercicio de su cargo como presidenta. Y la cuarta, la presencia y características de los conflictos sociales en el transcurso del gobierno de la presidenta y ámbitos en que principalmente se llevó a cabo y los tipos de demanda. A partir de estas 4 variables que voy a definir después cuando vaya analizando cada una de ellas, en lo que entendemos por las mismas, hicimos 4 preguntas que consideramos como las guías de la investigación. 4 preguntas, cada una de las cuales tiene que ver con la respectiva variable. La primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, ver hasta qué punto se han concretado las propuestas y las medidas del programa de gobierno de Michelle Bachelet, particularmente lo que ella definió como su carta de navegación.
En segundo lugar, nos preguntamos, muy importante pregunta, si había o no diferencias entre las características y atributos del liderazgo que la ciudadanía le atribuye a Michelle Bachelet durante la campaña electoral y las que le son reconocidas durante el ejercicio de su cargo. Dicho de otra manera, ¿en qué medida el liderazgo peculiar de Michelle Bachelet como candidata es refrendado o desvirtuado en su conducción y acciones de gobierno? Y finalmente, nos preguntamos tercero, ¿cuál es el rol dominante y más frecuente de cada actor analizado y qué tipo de relaciones se da y prevalece entre ellos? Y ahora sí, finalmente, si han aumentado o disminuido los conflictos sociales en el país, qué tipo de demandas son las predominantes y cómo han afectado a la gestión gubernamental. Sobra decir, los que están aquí lo saben muy bien, que estas distinciones que uno hace entre las variables y las preguntas son muchas veces pedagógicas y analíticas, porque en el análisis mismo y en la realidad histórica estas cosas han estado mucho más imbricadas y mucho más relacionadas todas con ellas. A partir de los documentos que nosotros estudiamos, que fueron básicamente fuentes primarias, es decir, diarios, revistas de primera mano, la respuesta que surge a estas preguntas y que vengo hoy día a tratar de compartir con ustedes permiten concluir que el gobierno de la presidenta Bachelet muestra dos momentos claramente diferentes, según se trate de la primera o de la segunda parte del gobierno. Esto es, más o menos, 2006-2008, 2008-2010. Estos dos momentos que consta el gobierno, cada uno, a mi juicio, tiene una característica que es la tesis que yo propongo para cada parte del gobierno. Y corresponde al comportamiento y a las características que han asumido las variables que yo acabo de mencionar, que son las que a partir de las cuales hemos hecho el análisis. Vamos a ver entonces qué pasa en la primera parte del gobierno y después vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte del gobierno a partir y a la luz de estas preguntas y de las variables que son las que la producen. La primera parte del gobierno de Michelle Bachelet, la tesis central que nosotros suscribimos acá, es que el gobierno de la presidenta lleva a cabo una gestión que desde el punto de vista de los logros, es decir, de la variable implementación y logros del gobierno, primera variable, muestra un saldo claramente positivo. Sin embargo, su percepción, la evaluación y el reconocimiento público se ven neutralizados y ensombrecidos por las modalidades, o por decirlo más coloquialmente, por lo que ocurre con las otras variables, por los sucesos y hechos que están vinculados a las otras variables de análisis. Estamos en presencia de una singular paradoja, según la cual lo que uno esperaría que es la dimensión y ámbito que más influye en la gente, en la percepción y evaluación de la gente, esto es, las realizaciones de un gobierno, no obstante aquello, se produce una forma de este éxito en esta variable es desdibujada, subsumida por las situaciones y acontecimientos que han caracterizado a las otras variables. Los hechos que ilustran esta tesis, por razones obvias, no se los voy a poder entregar todos y cada uno. Yo voy a continuación a hablar de los grandes trazos y características que asumen cada variable, pero naturalmente detrás de cada afirmación que hacemos hay abundantes ejemplos e ilustraciones que están en el texto del trabajo. Vamos a ver qué pasa entonces con la primera variable en la primera parte del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que entendemos o cómo definimos nosotros esto que llamamos los logros del programa de gobierno? Los logros y las metas del programa de gobierno las hemos considerado a partir de tres antecedentes fundamentales. Lo que decía el programa de gobierno de su candidatura, las llamadas 36 medidas que ella planteó y lo señalado al respecto, muy importantemente, su primer mensaje al Congreso Nacional el 21 de mayo de 2006. De aquí nosotros sacamos lo que definimos como los logros y metas que el gobierno de Michelle Bachelet se propuso llevar a cabo. Es lo que se llama metodológicamente la definición conceptual o nominal. Pero había que ver cómo esto que definíamos conceptualmente, en qué medida ya podíamos medir y ver si estos programas, estas metas del gobierno se implementaban y de qué manera. Y los indicadores que entonces que usamos para ver en qué medida se cumplía este programa fue ver las diferentes leyes aprobadas, los programas que se implementaron, los proyectos que se llevaron a cabo, las medidas concretadas que significaran una realización de los contenidos del programa, de las 36 medidas y de los planteados en el Congreso del 21 de mayo del 2006. Para ello, se revisó la información del Congreso Nacional, de la Presidencia,
en relación a las leyes aprobadas, así como también se analizó la información entregada por los medios de comunicación, especialmente escritos, acerca de los diferentes proyectos y medidas que se han ido implementando a través del país y que son por lo demás de conocimiento público. A partir de ese análisis que se hizo de la documentación y a partir de la pregunta que se hizo, en la primera parte del gobierno, que es la que estamos analizando en relación a esta variable, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, se realizan diferentes acciones que permiten al cabo de los 2 primeros años tener un balance positivo respecto a los logros gubernamentales. El propio diario El Mercurio, de oposición, como ustedes bien saben, reconoce que la presidenta ha cumplido en más de un 80% con las llamadas 36 medidas. Esta es la promesa que la presidenta hizo como candidata entre la primera y la segunda vuelta, que se autoimpuso una meta de 100 días, pero que finalmente se demoró un poco más, pero no obstante se cumplieron en la primera parte de la administración importantemente y significativamente. Se comienza a desplegar y a profundizar el programa de protección social, ya iniciado en gobiernos anteriores, esta vez a través, particularmente en la primera etapa, a través de la construcción masiva de vivienda en sectores populares, ampliación del plan de salud gratuito para grupos vulnerables, leyes que favorecen a adultos mayores, mujeres jefas de hogar y reforma provisional. Todo esto dentro de una situación económica estable y positiva, superávit fiscal, crecimiento promedio 5%, inflación 5%. En el texto de investigación lo que se hizo fue construir una tabla que tiene muchas páginas, en la que uno va poniendo la medida que la presidenta prometió en el programa y cuáles son las cosas que uno puede observar o leyes que se aprobaron para llevarlas a cabo. Aquí les traje una muestra de qué lo que hicimos en el trabajo. Aquí está la meta de la transformación, protección social, ¿ya? En la que efectivamente a continuación se colocan cuáles son las medidas implementadas para el logro de esta transformación. La ley sobre el reajuste de pensiones, las leyes que se aprueban, el cambio de la ficha CAS, en fin, y para ahí para abajo. Esto lo hicimos con todas las variables, a modo de presentación, y es lo que efectivamente en el trabajo está en largas páginas, tanto para la primera como para la segunda parte. Bien, pasemos ahora a la segunda variable de nuestro tema de la primera parte de investigación. Respecto al liderazgo, un par de aclaraciones previas.